Bueno, vamos a ir de inmediato hasta Valparaíso porque la bancada de parlamentarios de la Democracia Cristiana va a presentar una nueva iniciativa que de alguna manera intente mejorar la llamada ley de estacionamiento. Vamos a escuchar a ver qué está pasando a esta hora ahí en la sede legislativa. Y en tercer lugar, establecer la responsabilidad objetiva por parte del proveedor de servicio de estacionamiento en el caso de que exista un robo o hurto y que no signifique trasladar la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, porque creemos que debe estar radicada en el proveedor del servicio. Esas son las modificaciones que estamos planteando a esta ley del consumidor y esperamos que en esta ocasión sí el Parlamento diga con claridad que está del lado de la ciudadanía para proteger a los consumidores y que el gobierno también tiene una oportunidad para resarcirse con la ciudadanía en términos de no quedar de rodillas ante el lobby empresarial y más bien ponerse del lado de la gente, que es lo que hemos visto que con indignación se han manifestado en contra de esta mala ley de estacionamiento. Este proyecto es muy similar al espíritu original del anterior, pero ¿qué garantías tienen ustedes que no les suceda lo mismo? Que ustedes van a insistir en esto y nuevamente va a cambiar en el Senado y vamos a tener dos leyes, una peor que la otra, ¿no? Yo entiendo las aprensiones que existen al respecto, porque nosotros hace 2 años atrás presentamos un proyecto muy similar y por lo tanto, y con los resultados que hemos visto. Pues bien, nosotros creemos que hay un elemento diferenciador, que hoy día la gente ha visto como en la práctica una ley lo ha terminado afectando. Y sí creemos que la ciudadanía puede hacer la diferencia, a través inclusive de las campañas que hoy día, por ejemplo, se ha convocado para boicotear los estacionamientos. Creemos que la ciudadanía puede fiscalizar la votación y la actuación de los parlamentarios y esta vez sí me parece que podemos hacer una diferencia en ese sentido. Sí, y adicionalmente... La gente no vota, diputado, la gente no va a venir al Congreso a votar y no va a ser la que patrocine los acuerdos del gobierno con el Senado, por ejemplo. ¿Qué nos garantiza a la ciudadanía que el gobierno no les va a dar vuelta a la espalda una vez más a propósito de los cambios que pueden ocurrir en el Senado? No, por supuesto, nosotros no podemos garantizar eso del gobierno y por eso nosotros hacemos un llamado en esta ocasión a que el gobierno se ponga del lado de la ciudadanía y no de la empresa. Entonces, efectivamente, no podemos garantizar que el comportamiento del gobierno, por eso nosotros hacemos este llamado, pero creemos que la diferencia va a estar radicada en que si bien la gente no va a venir a las comisiones, sí va a estar más vigilante respecto de cómo se lleva adelante esta votación y los pronunciamientos de los senadores. Y además, nosotros queremos llevar adelante una campaña que permita adhesiones de las personas para respaldar una modificación legislativa y creemos que también eso puede marcar una diferencia en relación a lo que sucedió hace 2 años atrás. Diputado, ¿la molestia de la gente, de los usuarios, se debe a cómo quedó la ley o a que los empresarios se subieron por el chorro, como dijo el ministro de Hacienda? A mí me parece que hay de las dos cosas. Por una parte, me parece que la actual ley permite la subida por el chorro. Y por otra parte, es indudable que existe por parte de los empresarios, proveedores de servicios de estacionamiento, una posición absolutamente abusiva y de frescura absoluta en torno a un aumento de precios que es indiscriminado y que probablemente en muchos casos no tiene una justificación. Segunda versión también. A ver, en materia de precios, evidentemente nosotros no podemos fijar precios, pero tratándose de estacionamientos que son accesorios a la actividad principal, sí lo estamos regulando a través del otorgamiento de la gratuidad. ¿Por qué? Porque existen muchos, y eso lo hacemos ver en el proyecto de ley, innumerables fallos de los tribunales de justicia que señalan que los estacionamientos accesorios son parte del servicio principal que debe otorgar el proveedor del servicio. Por tanto, esa es una manera de atacar el precio que indudablemente esperamos que tenga una mejor respuesta en el Congreso. Diputado, yo no sé si pueden otros responder. Quiero hacer la última consulta, que seguimos en directo, después vamos a conversar con otros diputados. A propósito de lo que decía el colega, ¿existe el riesgo de que en esta segunda versión, en este segundo texto, también se suban por el chorro los empresarios, entendiendo que la ciudadanía reaccionó? Pero reaccionó porque le subieron los precios, no por el texto, es porque ahora el valor de la hora de estacionamiento es mayor a lo que era antes de la ley. Esa es la reacción. Y este texto no incluye la regulación de precios. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este esfuerzo que están haciendo ustedes? Porque tratándose de los estacionamientos que son, insisto, accesorios, si bien ha habido aumento de precios, si nosotros tuviéramos la ley como nosotros la presentamos, la gente tendría 2 horas y media gratis. Pero después le suben a 5.000 pesos la hora, entonces... Bueno, si eso sucede, si eso llegara a suceder, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como Parlamento? Subirle 1 hora más, adicionales.
Porque la autorregulación no existe. Eso está evidentemente, quedó claro con la aplicación de esta ley. Por lo tanto, nuestra única salida es forzar las cosas en términos de extender la gratuidad. Es lo único que nosotros podemos hacer en el entendido que no podemos fijar los precios. ¿Cómo asumen ustedes las críticas incluso de senadores de la democracia cristiana que plantean que esto de la gratuidad es populista? A ver, yo la verdad es que prefiero ser populista a quedarme de rodillas frente a las empresas. Y yo tengo claro en el lugar que estoy aquí en el Parlamento. Yo vine aquí al Parlamento a defender los intereses de la mayoría de los chilenos y no los intereses de la minoría de las que son los intereses económicos que existen y que están acá presentes en el Parlamento. Y en ese sentido, bueno, si hay que ver las votaciones. Y en ese sentido, yo al menos quiero decir que esto no es una medida populista, porque, insisto, aquí existen múltiples fallos de los tribunales de justicia que han sostenido que los estacionamientos son parte del servicio principal. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las Cortes de Apelaciones del país e inclusive lo está diciendo el máximo tribunal de este país como la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar ahora al diputado Fuad Chahín, también de la democracia cristiana. Yo solo quiero hacer además acá un emplazamiento directo al ministro de Hacienda, quien denunció que las empresas se subieron por el chorro, y al ministro de Economía, que lo hemos visto dando explicaciones y tratando de lavar la imagen, presentando antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica, para decirles que admitan que metieron la pata, que cometió un error el gobierno a través del ministro de Economía, que es el principal responsable de este cambio en la ley, porque él fue el que articuló en la Comisión de Economía este acuerdo, que le dio la espalda a los consumidores, que los puso de rodillas, y lo hizo además sin ni siquiera conversar con quién éramos los autores del proyecto original. Hoy día tiene la oportunidad de enmendar su error, como patrocinando y poniéndole urgencia a este proyecto. De lo contrario, todas sus frases, todas sus declaraciones van a perder todo valor. Y por lo tanto, yo emplazo directamente al ministro de Economía y al ministro de Hacienda, que se han dado cuenta de que efectivamente aquí se abre un espacio para el abuso enorme, a que patrocinen este proyecto. ¿Para qué? Para que pueda ser ley de la República lo antes posible. Lo peor de meter las patas es no sacarlas. Tienen la oportunidad de hacerlo hoy día apoyando este proyecto y los quiero emplazar directamente. De lo contrario, todas sus declaraciones van a ser frases vacías que no va a tener ninguna repercusión. Y lo que queremos en definitiva es que se enmiende esta legislación y que realmente le podamos dar la protección que se merecen los consumidores de nuestro país. Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Si pudiera contarnos qué se va a agregar a este proyecto, que busca más en específico este proyecto para corregir el proyecto anterior, la ley anterior. Hombre, lo hemos dicho con mucha claridad, lo que busca es reponer el proyecto original estableciendo hasta 2 horas y media de gratuidad, media hora todo evento y 2 horas adicionales contra el consumo de un bien o servicio en todos los estacionamientos anexos o accesorios. También lo que busca este proyecto es hacer esta distinción entre ambos servicios y además corregir un grave error que se cometió en el Senado incorporando una norma de responsabilidad en caso de robo, hurto, daño al interior de los estacionamientos, que lo que hace es colocar la carga de la prueba en el consumidor, quien va a tener que acreditar que esto se debió a que el proveedor del servicio no tenía las medidas de seguridad necesarias. Eso va a ser en la práctica imposible la responsabilidad. Antes de esta ley, ya los tribunales de justicia de manera constante y uniforme habían señalado de que siempre debía responder el proveedor del servicio por tratarse de un servicio profesional. Y por lo tanto esto desde ese punto de vista significó un retroceso. Ya los tribunales han dicho que todos estos carteles que se eximían de responsabilidad no tenían ningún valor. Y por lo tanto lo que se hizo en el Senado fue incorporar una norma que en la práctica colocaba un peso, el peso de la prueba, en el consumidor, cosa que a nosotros nos parece que hace imposible entonces la responsabilidad de la empresa. Eso se corrige también en este proyecto. Yo sé que el gran tema, el tema del precio, pero es distinto, que a uno le cobren más caro desde el primer minuto que se estaciona a que le empiecen a cobrar después de las primeras 2 horas y media en el caso de un consumo de un bien y servicio. Claramente que eso marca una gran diferencia. Nosotros hemos planteado 2 horas y media porque nos parece que eso es equilibrado. ¿Ya? Si es que efectivamente después de las 2 horas y media van a continuar con precios abusivos, indudablemente que vamos a tener que discutir aquello, ver cómo se extiende ese tramo inicial de gratuidad, porque lo que han dicho los tribunales de justicia, lo que ha dicho también la propia Contraloría General de la República en 2 dictámenes, que tratándose de este tipo de estacionamientos,
el principio debe ser la gratuidad. ¿Y a usted le cabe la duda que van a subir, de verdad le cabe la duda que van a subir los estacionamientos con la experiencia que ya vimos? No, a mí me parece que es evidente que pueden subirla, lo importante es que nosotros, no, es evidente que puedan hacerlo, lo importante es que vamos a tener que fijar un tramo, hemos propuesto un tramo de 2 horas y media, podemos incluso extender ese tramo viendo cuáles son los tiempos promedio, ¿no es cierto?, de estacionamiento de las personas en un centro comercial, en un mall, ¿no es cierto?, en un hospital, en una clínica, en cualquier establecimiento principal. Yo creo que eso es parte de la discusión parlamentaria. Nosotros quisimos reponer el tramo de 2 horas y media, eso es algo que se puede incluso aumentar y para eso vamos a pedir los distintos estudios que nos permitan en definitiva garantizarle a las personas que utilizan de manera, yo diría, prácticamente obligatoria, porque tú cuando vas a consumir un bien o cuando vas a un servicio, vas a hacer un trámite, vas a una consulta médica que hay en estos establecimientos, no tiene otro lugar donde estacionarse y por lo tanto, a nuestro juicio, tenemos que generarle el espacio de gratuidad necesaria a esas personas. Aquí no solo hay abuso, también hay ilegalidad. Ayer el CERNAC informaba que hay una empresa que inventó un artículo y lo expone en carteles que no existe, que no está en la ley y cita una ley además que tiene que ver con otra cosa, primero. Segundo, estacionamientos concesionados que no debían subir sus precios porque la ley así lo establece en un artículo transitorio, igual subieron hasta un 70%. La Fiscalía Nacional Económica tendrá que resolver, hay una acción del gobierno respecto que le haya informado una demanda colectiva, en fin. Aquí hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es que evidentemente estamos ante un caso de colusión. Este aumento coordinado, ¿no es cierto?, de los precios, que evidentemente se debe además que tenemos un mercado absolutamente concentrado. Cuando uno ve que son 4 empresas las que concentran la mayor cantidad de superficie de estacionamiento, estamos frente a un mercado altamente concentrado y donde es muy fácil poder coludirse para poder aumentar los precios. Eso hoy día es un delito y a mí me parece que entonces quienes han hecho eso tienen que ser investigados y tienen que terminar en la cárcel. Hemos aprobado la pena de cárcel y esperamos que en esta oportunidad ojalá sean los dueños de estacionamiento los que inauguren esta sanción penal. Además, el Servicio Nacional del Consumidor tiene facultades para poder demandar colectivamente, ¿no es cierto?, a todas las empresas que no están cumpliendo con la ley. Aquellas empresas que incluso inventan normas legales que no existen y que las exponen en pendones a la entrada de los estacionamientos, aquellos que en definitiva no están generando sistemas de cobro que no están autorizados por la ley. Entonces aquí hay de todo, aquí hay abuso, aquí hay ilegalidad abiertamente, pero también a nosotros nos parece que se tergiversa un principio, el principio que está hoy día establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Estacionamiento accesorio, el principio debe ser la gratuidad y no el cobro, porque son estos mismos empresarios los que para pagar menos contribuciones alegan de que esta es una carga que le impone la ley. Ellos pagan un 80% menos de coeficiente por esta superficie en materia de contribuciones, alegando justamente que esta es una carga legal y por lo tanto para pagar menos impuestos se considera un servicio anexo o accesorio, sin embargo para poder aumentar los precios lo consideran un negocio principal. Eso ya no puede continuar.